Santiago López Menéndez tiene 28 años y es ingeniero agrónomo. Trabaja desde hace 1 año y medio en un campo. Un grupo de hombres armados lo interceptó cuando iba al lugar y se lo llevaron en su camioneta que apareció abandonada. Esto es en Nigeria y es uno de los títulos portadas por lo que está viviendo este argentino. Está en línea Carlos Argentino López, experto en seguridad e inteligencia con trayectoria internacional, para hablar del tema, para que nos ayude a pensar sobre cómo deberá negociar la familia, cómo tomar esto. En un primer momento se creyó que era el grupo terrorista Boko Haram. Bueno, vamos a preguntárselo. Estimado Carlos, mi nombre es Jesús Emiliano. Los saludamos en Hoy es Siempre Todavía por Radio 12. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Jesús Emiliano? Bueno, muy bien. Impactó la noticia, rápidamente fuimos a buscarla por el lado de Boko Haram, ese grupo islámico terrorista que tiene en jaque a una buena parte de la población africana. Y después las informaciones que fueron llegando es que era un simple secuestro con todo lo que genera el instante, el estupor y el momento ante la noticia. La familia ya logró tomar contacto con ellos. ¿Qué es lo primero que debe hacer la familia cuando suceden estas cosas? Bueno, en principio, en el caso de Santiago, todavía no está muy clara la situación. La verdad que acá a la distancia, si bien es cierto hay mucha información, no hay detalles, y esos detalles son los que podrían acercarnos a la precisión de quiénes son los ejecutores de la acción criminal. Tal vez en este caso, por la distancia geográfica, el grupo Boko Haram opera en la región norte del país. Esto fue más en el sur, digamos en la otra punta del país hay una distancia, una separación geográfica importante en cuanto a la zona de operación o la zona de interés que domina el grupo. Con lo cual hace pensar que se trataría de un grupo criminal, digamos, crimen común. Claro. Del crimen convencional, digamos, no los terroristas. Pero no hay que descartar, en estos países donde esta cuestión está planteada, la cuestión social tan a flor de piel, tan evidente, ¿sí? El conflicto social tan evidente, las conexiones con los grupos terroristas no hay que descartarlas a prima facie, digamos, siempre es motivo de análisis. En relación a una familia cuando sufre una acción de este tipo, acción criminal de este tipo, bueno, en este caso estamos hablando de un expatriado que vive en otro contexto, en otro país. Las respuestas son distintas a la persona que está viviendo en su propio país. En general, para los expatriados, las compañías, las empresas tienen algún tipo de medidas de contención o algún tipo de medida de seguridad adicional y incluso de respuesta, porque hay en general se acostumbra a tener prevista una situación de crisis. Para esa situación de crisis se activa un determinado protocolo, un plan de acción de crisis donde aparecen las figuras de los negociadores, la gente que contiene al grupo familiar, al grupo de trabajo, etcétera. En este caso, digamos, la familia está siendo contenida de alguna manera, o está siendo por la información que uno puede observar, que uno puede ver, está siendo contenida por la estructura de seguridad de la compañía, ¿no? Claro. Si lo llevamos por ejemplo, a que esto suceda en territorio argentino, bajo el marco de esa misma jurisdicción, lo primero que piden por lo general estos grupos es que no se contacte a la policía. ¿Y cómo reaccionar ante semejante situación y ante semejante dualidad? Porque uno lo primero que hace es denunciar la falta de la persona. Ajá. Sí, absolutamente. La verdad que la fuerza de la ley siempre es necesaria, digamos, si es bueno que esté presente, que intervenga la ley, digamos, con todo hecho. Si bien es cierto, la finalidad que va a tener la policía es la de desactivar el delito, digamos, o neutralizar el delito en sí. La familia va a intentar o estará mucho más afligida y enfocada a recuperar a su pariente, a la víctima, digamos. Y empiezan a aparecer en el escenario un montón de otros actores que tienen diversos intereses o prioridades en cuanto a la resolución de la situación, ¿sí? En líneas generales,
no hay una regla fija que uno pueda dar como recomendación, decir, llame o no llame a la policía, atienda o no atienda, negocie de tal o cual manera. La verdad que no existe cada situación tiene esto es como una madeja, ¿sí? Como una madeja, voy a usar una metáfora, una imagen metafórica, cuando hay un ovillo de lana que uno quiere encontrar la punta y desenredarlo. Estos casos son un poco así, digamos, no hay una cuestión lineal como para resolver. Sí, claramente es una situación de negociación en desigualdad de condiciones, en donde el extorsionador está extorsionándonos con la vida de nuestro ser querido, con lo cual es una situación por demás morbosa, y por demás es un delito muy, muy perjudicial, porque los efectos que tiene este tipo de acción sobre todo el grupo familiar, sobre el entorno, perduran en el tiempo. ¿Sí? Claro. Ante esta desesperación, ellos por lo general se manejan más cómodo, negocian mejor cuando hay mucha desesperación, mucha contrainformación también. Te referís a los secuestradores, claro. Los captores. Bueno, vuelvo a lo que te decía antes, el contexto, ¿sí? Si en este caso se tratase de un grupo que le interesa de alguna manera la propaganda, la difusión del hecho, mostrarse como con capacidad operativa, como amenazante, etcétera, etcétera, toda difusión y demás va a ser favorable. Si en el caso del grupo se trata de un grupo criminal que no está muy preparado, que tiene poca logística y demás, el factor difusión y demás es un factor más de presión para que intervenga en la situación y justamente genere una situación, un clima un poco adverso, ¿sí? Pero la verdad es que este tipo de acciones, cuando son bien planificadas, cuando son más planificadas, prevé, en el caso de las acciones más planificadas, una captura o mantener a la víctima recluida bastante tiempo, con lo cual existe todo un aparato o toda una situación logística para esto, para tener escondida a la víctima. Mientras tanto, otro equipo, otra parte de la célula o de lo que se trate, lleva adelante la negociación. Carlos, cambiando de tema y para finalizar, aprovechando sus conocimientos en seguridad e inteligencia y su experiencia en la actividad estatal y privada en estas materias, el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno que preocupa mucho aquí en la ciudad de Rosario. De hecho, se habla mucho de una especie de estigmatización, especialmente desde Buenos Aires, con lo que ocurre aquí en la ciudad. Usted que ha trabajado mucho a lo largo de todos estos años en estos temas, en el narcotráfico, en la inseguridad, ¿cuáles son los rasgos distintivos que nota del fenómeno que se da aquí en Rosario con el narcotráfico, con la banda Narco Los Monos, con la inseguridad misma y los conflictos sociales que derivan de ello? Lo que tiene Rosario es una ciudad portuaria ribereña que, digamos, tiene una característica de mucho movimiento económico, una ciudad pujante donde claramente la evidencia de este tipo de situación se pone a la luz. De la misma manera pasa con otras ciudades capitales importantes, como Buenos Aires, con Córdoba. El tema, digamos, también hay que tener en cuenta que el tema político ha intervenido bastante en esto y, digamos, la verdad es que el fenómeno, el problema del narcotráfico afecta a la República Argentina en toda su dimensión. No es patrimonio exclusivo de Rosario. Rosario no creo que sea la capital del narcotráfico, como se quiere estigmatizar. Sí, claramente tiene mucha debilidad en cuanto a las capacidades de respuesta, la forma de afrontar la problemática, que no es muy distinta a las debilidades que tiene toda la estructura de seguridad en la República Argentina para afrontar esta problemática, ¿sí? Porque, digamos, el problema de las fronteras, que tanto se habla, el problema de la escasez de controles, la falta de detección, la falta de una agencia enfocada a combatir o a neutralizar este tipo de accionar en forma específica y eficiente. Yo hace pocas horas estuve en un seminario de lavado de dinero y la verdad que salí más confundido que digamos, que informado. Entonces yo decía, si hay esta gente especialista que tiene que estar
enfocada en el tema del lavado de dinero, no tiene la capacidad de transmitir claridad, imaginemos no todas las acciones posteriores, después cómo se van dando. Es decir, en materia de fenómeno desde el punto de vista criminal, el narcotráfico maneja un volumen de dinero importante, una cantidad de recursos importantes que siempre, a contrapartida, aparecen como mucho más fáciles o mucho más fluidos que la misma estructura que puede tener un Estado o una estructura, un aparato de gobierno para moverse, porque debe cumplir normas, reglas, etcétera, toda una burocracia lógica, de un ordenamiento lógico que hay, que en el caso del narcotráfico es distinto, digamos, las reglas van cambiando y se van modificando rápidamente, ¿sí? Estimado Carlos López, gracias por ayudarnos a pensar un poco más sobre este tema. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes por llamar. Experto en seguridad e inteligencia con trayectoria internacional, a propósito de lo que es ese tema que genera una preocupación muy grande, que es el secuestro a Santiago López Menéndez, un joven ingeniero agrónomo de 28 años en Nigeria. Sonó el top, noticias y a la vuelta lo que queda en la ya noche de Hoy es Siempre Todavía. Radio 2 es noticia, información veraz y confiable.